Y queremos compartir con usted una palabra que le hemos puesto como título: la fidelidad de Dios y el descuido de su palabra. La fidelidad de Dios y el descuido de su palabra. Uno de los atributos de Dios es la fidelidad, que significa que Dios siempre está. Dios ha prometido ser fiel con su iglesia hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Y es hermoso hablar de la fidelidad de Dios, porque a pesar de nuestra condición, de nuestros altibajos, cada vez que venimos a Dios, ahí está, ¿o no? Siempre está ahí el Señor. A veces flaqueamos, algunos se alejan de las cosas de Dios y luego recapacitan, regresan, y cada vez que vienen a Cristo, su fidelidad les permite acercarse ante ese Dios poderoso y ese Dios vivo. Y eso es hermoso. Y Dios quiere hablarnos acerca de eso el día de hoy, de la fidelidad. Porque esto nos habla de que Dios no nos ha dejado, Dios está con nosotros. Hemos vivido momentos difíciles, pero Dios siempre ha estado aquí para que su nombre sea exaltado y su palabra sea proclamada. Amén. Pero con el paso del tiempo, todos sabemos que con el paso del tiempo, el cristiano tiende a acomodarse en una silla de confort o en una vida de confort que muchas veces no glorifica el nombre de Dios. Y la iglesia en este lugar no somos la excepción. Estamos siempre expuestos a que nos acostumbremos tanto a congregarnos, a asistir, que estemos tan acostumbrados a venir a la casa de Dios, pero si no tenemos una actitud de adoración y de reverencia, podemos caer en un letargo religioso, cumplir por cumplir y no salir bendecidos, ministrados, exhortados y animados por la palabra de Dios. Hemos leído un pasaje que encontramos en el libro de Amós, que significa, por cierto, el que lleva las cargas. Amós significa el cargado o el que lleva las cargas. Más o menos, el ministerio de Amós duró entre 7 a 10 años. Y se escribió este libro 760 años antes de Cristo, antes del exilio, poco después de que Israel entra a la tierra prometida. Dios levanta a este profeta llamado Amós, un campesino, porque Amós era un campesino de la aldea de Tecoa. Y Dios levanta a este hombre para hablarle una palabra a la nación de Israel. ¿Cuántos son pueblo de Dios, hermanos? Todos somos pueblo de Dios. Y mire que después de que Israel fue llevado por Dios a la tierra de Canaán y poder estar en ese lugar prometido, el pueblo de Dios se relajó y descuidó la comunión con su Dios y descuidó, escuche esto, la obediencia a la palabra. 6 cosas que el pueblo de Dios en ese momento, en el tiempo de Amós, estaba haciendo en contra de Dios. Número 1, descuidó la palabra de Dios. Número 2, se fue tras la idolatría. Número 3, se fue tras la adoración pagana. Número 4, se fue tras la codicia. Número 5, tuvo líderes religiosos, espirituales corruptos. Y número 6, oprimían al pobre. Estas características que hemos mencionado fueron las que subieron ante la presencia de Dios, y Dios levantó al profeta para decirle al pueblo de Israel y alertarle que detrás de una acción hay una consecuencia. Hoy es un día importante para la iglesia, pero Dios espera que la iglesia en este lugar, hermanos, seamos una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Cuántos dicen amén? Y no solamente en este lugar, donde Dios lo tenga a usted. Donde Dios lo tenga a usted en una iglesia, Dios nos llama a que seamos hombres y mujeres que honremos el nombre de Dios, que seamos vidas que glorifiquen el nombre del Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Con esa breve introducción vamos a ir al libro de Amós, capítulo 3, versículo 1.
Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros. Ahora es Dios el que está hablándole ¿a quién? A la nación de Israel. Esta palabra que le ha hablado Jehová contra vosotros, hijo de Israel. Contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice así: a vosotros solamente que he conocido de todas las familias. ¿De dónde? Israel había sido y es un pueblo bendecido. Por encima de todas las naciones del mundo, Dios consideró a Israel como la nación a través de la cual salvaría a la humanidad. Dios tomó a Israel por encima de todas las naciones en su tiempo para que tuviera un plan divino y un plan eterno. Y podemos encontrar en el libro del Génesis cómo Dios, después del diluvio, en el tiempo de Noé, va y toma a Abraham de Ur de los Caldeos y comienza a tratar con él. Él pudo haber escogido a otra persona, a otra nación, pero Dios decidió en su soberanía que sería Israel el pueblo escogido por el cual Dios hablaría al mundo a través de esa nación. Y sabe, hermano, que todos nosotros, usted y yo, hemos sido escogidos por Dios por encima de otras personas. Y tenemos un privilegio que muchos no tienen. Tenemos un privilegio de haber conocido a Cristo. Tenemos un privilegio de conocer tanto de Dios. Por encima de otras personas, Dios tuvo misericordia de usted y de mí. Y eso conlleva, escuche esto, una responsabilidad mayor. ¿Escuchó eso? El haber sido escogidos por Dios, el haber abierto nuestros ojos, el que conociéramos de Cristo y fuéramos redimidos por la sangre de Cristo y fuéramos parte de su iglesia, es un privilegio que muchos no tienen en el mundo y no tendrán. Y eso, hermanos, tenemos que valorarlo todos los días de nuestras vidas, porque a veces se convierte el cristianismo como una carga. Muchos piensan que ser cristiano es una carga y les cuesta, como que llevan una piedra en la espalda, y es una bendición haber conocido a Dios. Eso es lo que Dios le está diciendo a Israel en ese momento: por encima de todas las familias de la tierra te escogí a ti. Nos escogió Dios a nosotros. Lucas capítulo 16 versículo 10. Una nación instruida por Dios tenía una responsabilidad mayor que una nación que se encontraba en la oscuridad espiritual. Una familia, una persona, un hombre, una mujer que es instruida, enseñada por la palabra de Dios, tiene mayor responsabilidad que una persona o una familia que vive en tinieblas. Lucas capítulo 16 versículo 10. El que es fiel en lo poco, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más fiel, en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Lucas nos habla de que Dios ha tenido confianza en nosotros, en cosas pequeñas, pero que son eternas. Y Dios quiere que recordemos que si Dios nos ha dado algo, un talento, un don, tenemos que hacerlo y tomarlo con seriedad y con responsabilidad, iglesia. Si tú eres fiel en la obediencia mínima, tú podrás ser fiel en cosas más grandes. Pero no esperes ser fiel en cosas grandes si en cosas elementales no eres fiel. Por ejemplo, asistir al culto puntual es algo pequeño, pero si somos fieles en eso, el nombre de Dios es exaltado, el nombre de Dios es honrado, y Dios dice: este hombre, esta mujer honran mi nombre, porque obedecen su palabra.
Son cosas elementales que Israel había dejado, hermanos. Mateo capítulo 11, versículo 20 y 24. Mateo capítulo 11, versículo 20 y 24. Usted me alcanza. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo. Jesús está hablando en este momento. Comenzó a ¿qué? A reconvenir. ¿A quiénes? A las personas de las ciudades en las cuales había hecho ¿qué? Muchos milagros. Vemos aquí a un Cristo, a un Mesías, que había ido a ciudades a predicar la palabra del Dios eterno, a hacer milagros, y comenzaba a reconvenirles, dice el texto. Pero algo sucedía en ese lugar. ¿Qué sucedía? No se habían ¿qué? Arrepentido. Cada vez que la palabra de Dios es proclamada, cada vez que la palabra del Señor es predicada, esa palabra tiene un propósito eterno, y es tratar con el corazón del cristiano, para tratar y corregir áreas que no están glorificando el nombre de Dios. Todos fallamos. ¿Cuántos dicen amén? No hay ni un cristiano perfecto. Hasta el pastor también falla y se equivoca, porque es como usted, un ser humano. Pero Dios espera que nosotros reconozcamos cuando fallamos y vengamos a Él en arrepentimiento y fe para cambiar y pedirle a Dios que nos ayude con nuestra vida para que su nombre sea exaltado. Amén. Todos los días, ya sea en la predicación o cuando leemos la Biblia. Y vemos a un Cristo que quiere reconvenirles a estas personas de estas ciudades, y les dice lo siguiente, texto 21. Ay de ti, Corazín. Y ese ay es de dolor, de sufrimiento. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para toda Sidón que para ¿quién? Iglesia de Cristo en este lugar. La palabra que Dios nos permite escuchar con el paso del tiempo donde estamos nos hace más responsables ante Dios. Y si tú pasas por alto esa palabra, estás acarreando, escuche esto, juicio a tu vida. Porque ya sabes, no es cuestión de conocimiento, es cuestión de voluntad y de valor para obedecer a Dios. Es cuestión de voluntad. Aquí Jesús les está diciendo, si los milagros, Cafarnaúm, que en ti se hubieran hecho, que en ti se hicieron, en otra nación se hubieran hecho, esa gente hubiera cambiado. Somos privilegiados, hermanos, en el Señor. Vamos a un texto más, Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Dios va a juzgar de una forma más severa a aquellos que han recibido la luz del Evangelio que a los que se encuentran en oscuridad. La palabra de Dios tiene una responsabilidad mayor en aquellas personas que la han escuchado. Esto es muy importante. Gálatas capítulo 6, ¿ya lo tiene? 7 y 8. No os engañéis. Dios no ¿qué? No puede ser burlado. Esto es muy importante, hermanos. Si tú eres alguien que está viviendo fuera del orden de Dios y tú ves que no pasa nada con tu vida, cuidado, mucho cuidado. El que estés haciendo cosas fuera de la voluntad de Dios y tú pienses que las cosas no pasa nada con lo que estás haciendo, ten cuidado. Cuando el cristiano no está honrando el nombre de Dios con su vida, en obediencia, hay una consecuencia al final de esa acción. Y dice Gálatas, Dios no puede ser. El asunto no es con el pastor, cuando usted desobedece, cuando usted miente, cuando usted roba, cuando usted hace cosas que no glorifican el nombre de Dios, no es con el pastor el asunto. ¿Con quién es? Con Dios. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, ¿qué? Hermanos, esto es muy importante.
Dios puede perdonar al hombre sus pecados, sus errores y sus fallas, pero las consecuencias de las acciones usted las va a enfrentar. Usted las va a enfrentar. Dios es fiel, pero cuando se abandona la palabra, Dios no toma a la ligera esa actitud de las personas cristianas. Volvamos a Amós capítulo 3. Dios le había señalado a Israel y le había recordado una palabra muy importante: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, dice Amós 3:2, por tanto, ese por tanto es como consecuencia de la luz que recibiste, del mensaje de la palabra. Por tanto, que os castigaré, ¿por qué? Por vuestras maldades. ¿Cuántos saben que Dios es santo? Dios es santo y no tolera el pecado. Y cuando nosotros fallamos, la palabra nos habla para que vengamos en arrepentimiento y fe al Señor. Yo os castigaré. ¿Por qué vendrá el juicio? Porque el pecado ofende el nombre de Dios. Texto 3. A partir de aquí, Amós comienza a elaborar 6 preguntas con causa y efecto. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Cuál es la respuesta? No. En una ocasión iba caminando, mejor dicho, estaba en el auto esperando hacer algo, y a veces observo lo que pasa afuera o lo que pasa con las personas, y me percaté de una pareja que iba de la mano, matrimonio ya grande, iban caminando por la banqueta y de repente se detuvieron. Algo se dijo entre las personas, entre esta pareja, comenzaron a hablar, se soltaron de la mano y cada quien avanzó en sentido opuesto. Eso me indicó que discutieron algo, hubo una diferencia, y esa diferencia provocó que no estuvieran de acuerdo y cada quien tomó su camino. Muchos cristianos les sucede lo mismo. Van caminando con Dios, van de la mano de Dios y de repente algo sucedió. No porque Dios esté mal, porque Dios siempre es perfecto. Amén. No porque Dios se equivoque, sino que muchas veces al hombre no le gusta la voluntad de Dios, porque va en contra de su orgullo, en contra de su ego, en contra de su codicia. Entonces, cuando te sueltas de la mano de Dios, ¿qué sucede? Comienzas a vivir una vida alejada de Dios, alejada de Dios. Y yo no sé si esta mañana esa sea tu posición, que hace tiempo te soltaste de la mano de Dios y no vives en la voluntad del Señor. Y te pasó como esta pareja, te soltaste y ya has caminado opuestamente a la voluntad de Dios. ¿Podrán convivir ambos o dos personas si no están de acuerdo? Es difícil. La pregunta que Dios nos hace en esta hora, en tu vida, en tu hogar, ¿estás tomado de la mano de Dios? ¿Realmente es Dios el que está dirigiendo tu hogar? ¿Realmente es Dios el que está dirigiendo tu vida? ¿O hace tiempo que te has soltado de la mano de Dios? Porque es imposible que camines con Dios si tú no estás de acuerdo con la palabra del Señor. Y aquí podemos hablar de perdón, de arrepentimiento, de integridad, de honestidad, de responsabilidad. Cuando usted no es responsable y honesto con su vida, usted está viviendo lejos de la voluntad de Dios. Por lo tanto, no está de acuerdo con el Señor. Y esto es fuerte, hermanos, porque Dios nos ama. Si no estamos de acuerdo con Dios, no podremos seguir caminando con el Señor el tiempo que Dios nos conceda en esta vida. Si no estás de acuerdo con la palabra, en tu hogar, en tu matrimonio, no podrás avanzar en la vida cristiana. Vivirás, pero lejos de Dios. Y las consecuencias vas a enfrentarlas, como lo enfrentó Israel en su momento.
Primera a los Corintios, capítulo 10, versículos 6 al 12. ¿Andarán dos juntos si no están de acuerdo? La respuesta es no. ¿Cuántas naciones, cuántas familias no se dejaron gobernar por Dios y ahora no están de acuerdo con las cosas del Señor? Primera a los Corintios 10, 6, 12. En esta hora Dios te habla, porque Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si tu vida, si tu familia, si tu hogar no está de acuerdo o no está viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, hoy Dios nos habla. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Aquí está hablando el apóstol Pablo a los Corintios acerca de la nación de Israel en el desierto. Las cosas que vivieron esa nación, que siempre se quejaron, que nunca estuvieron de acuerdo, que siempre estuvieron en rebeldía contra Moisés y contra Dios. Pablo dice, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿Quién es nosotros? Usted. Para usted y para mí. El pueblo que no aprende de la historia está condenado ¿a qué? La iglesia de Cristo que no aprende de la historia está condenada a repetir la historia. Si no aprendemos de lo que estamos leyendo del libro de Amós, estamos condenados a repetir la historia. Que venga Dios con juicio a su vida por ser desobediente a su palabra. Y esto es fuerte. ¿Qué hacía la gente en el desierto? Ni seáis que idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo ¿a qué? A comer. ¿Y a qué más? ¿Está conmigo? Texto 7. Y a beber. ¿Y se levantó a qué? Así está la iglesia de hoy, recreándose, ocupada en sus cosas personales, porque es más importante mis cosas que Dios. Así está la iglesia en el siglo XXI. Tienes tiempo para todo. Es más importante lo tuyo y lo de Dios, que lo resuelva ¿quién? El pastor. Porque así piensan muchos. Hermanos, si tú tienes conocimiento de Dios, si en tu corazón está Cristo, tu deber como cristiano es caminar junto con Dios y serle fiel. Y cuando sea tiempo de reunión en tu iglesia, ¿cuál es tu deber? Dígalo con convicción, asistir. Puedes poner cualquier pretexto, pero Dios dice 6 días trabajarás. ¿Cuántos? 6. Tienes 6 días. Tienes 6 días para organizar tu agenda con tu familia y en tu trabajo. Tienes 6 días. No puede ser posible que el 7º esté ocupado. No puede ser posible que el 7º día, que es para el Señor, tú tengas algo que hacer por encima de aquel que te amó. No puede ser posible que digas estoy ocupado porque 6 días tuviste. Y eso es lamentable. Cuando yo escucho cristianos me da tristeza cuando dicen, pastor, no puedo asistir. ¿No puedes o no quieres? Porque has tenido 6 días para hacer tus cosas. Y el 7º, el que no asistas, no es que no quieras. Estás yendo en contra de Dios. Y tarde que temprano, ese pecado de desobediencia te va a alcanzar. Te va a alcanzar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos a quién. Esa palabra tentar significa, ¿sabe cuál? Significa, bueno, eso es lo que Dios dice, pero yo pienso diferente. Eso es lo que Dios quiere, pero yo voy a vivir mi vida como yo quiero. Y cuidado, hermanos, no tentemos a Dios. No tentemos a Dios. Porque eso fue lo que hizo Israel en el tiempo de Amós. ¿Sabe cuánto tiempo estuvo Amós predicándole a este pueblo de Israel? 7 años. 7 años. ¿Y qué cree que pasó usted, hermano, en ese tiempo? ¿Qué cree que pasó? ¿Cambiaron? No cambiaron. Al final vino el juicio.
Porque este es el problema del hombre. Dios le habla, Dios le habla, Dios le habla, Dios le habla, y el hombre sigue haciendo lo mismo y no cambia. Sigamos leyendo. No tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas ¿para qué? Y hoy Dios amonesta a la iglesia. Significa, le llama la atención. Deja de recrearte, deja de poner tus cosas antes que Dios. Primero, ¿quién es? Y no solamente lo diga, vívalo. Porque es muy fácil decir amén. Ponerlo en práctica y vivirlo, primero honra el nombre de Dios. Amén. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, ¿qué? Así es que si tú dices hasta hoy, pastor, estoy bien, no te descuides, porque puedes caer. Vamos al texto de Amós 3:4 rápidamente para avanzar. Amós capítulo 3, versículo 4. La primera pregunta es: ¿andarán dos juntos si no están de acuerdo? La respuesta es no. ¿Rugirá el león en la selva para haber presa? Sin haber presa, perdón. Usted conoce muy bien a los leones, son animales de caza, pero cuando van a cazar, ¿cómo caminan? ¿Cómo andan? Muy cuidadosos, muy despacio, hasta que tienen a la presa y la cazan. Entonces, ¿qué hacen? Rugen. ¿Por qué? Porque ya cazaron. Segundo ejemplo: ¿dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? Usted conoce a los animales, a los leoncitos. Están en la guarida, sale la mamá leona a cazar, y cuando viene la mamá leona con la presa en la boca y lo ven los leoncitos, ¿qué hacen? Rugen. ¿Por qué rugen? Porque trae la comida ¿a quién? Su mamá. Son cosas elementales de la naturaleza. Y aquí nos habla de una causa y un efecto, hermanos. Esto sucede porque así son los animales, dice el texto. Así como esto es obvio, déjeme decirle lo que dice Romanos 6:23. La paga del pecado es ¿qué? Eso es obvio. Usted peca y usted está condenado a una muerte espiritual. Por eso Dios nos habla a cuidar mucho nuestra vida, hermanos, a vivir con mucho cuidado. Texto 5 de Amós 3. ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? Y habla de ponerle el anzuelo para cazarla o la trampa. ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? Segunda o tercera o siguiente pregunta: ¿se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? Y la respuesta es no. Tiene que haber un cazador o un anzuelo para que caiga la presa. Y mire lo que dice el texto 6. ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? En el tiempo de Amós se tenía la costumbre que para reunir al pueblo de Dios, una persona tocaba una trompeta, y cuando se tocaba la trompeta, la gente decía algo sucede, y tenían que reunirse. Aquí donde vivimos usted y yo, algo muy común es que aquí en la iglesia católica hay una campana, ¿verdad? Se toca. ¿Y qué indica eso? ¿Y qué tiene que hacer la gente? En el caso de cristianos, como cristianos, a través del pastor, el pastor habla y dice: el domingo es culto. ¿Y qué tiene que hacer usted? ¿Y si lo hace? Eso es, hermanos. Y no solamente el domingo. Aquí en la iglesia Hashem, el martes. Aquí tenemos estudio. Y cuando se avisa que hay culto, ¿qué hay que hacer? Asistir. Y donde usted esté, se toca la trompeta y es para que el pueblo de Dios se reúna. Pero no está sucediendo eso. No está sucediendo. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad
el cual Jehová, ¿qué dice? Y aquí la palabra mal nos habla acerca de calamidad, nos habla de juicio. Dice el libro de Hebreos que Dios a su hijo que ama, lo disciplina. La palabra de Dios nos enseña que cuando algo nos sucede en nuestra vida y somos cristianos, Dios nos quiere disciplinar. Porque a través de la enfermedad, a través de que no hay trabajo, de que no tienes dinero, de que tienes problemas con tus hijos, de que tienes problemas con tu esposa, Dios te está hablando, ¿para qué? ¿Para qué? Para disciplinarte, porque algo no está bien en tu vida. ¿Escuchó eso? Si algo sucede en tu vida, si tú eres cristiano y algo te está pasando, es porque Dios quiere tratar contigo. No es algo fortuito. Como cristianos sabemos de que Dios nos ama y trata a su pueblo, porque todas las cosas a los que aman a Dios que ayudan para bien. Amós está diciendo: ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho, el cual Jehová no haya permitido, el cual Jehová no haya considerado? Yo no sé si en tu vida esta mañana tengas algún problema, una dificultad. Si tú eres cristiano, pregúntale a Dios: ¿por qué me está pasando lo que me está pasando? ¿Qué quieres que aprenda, Señor? ¿Qué quieres que quite en mi vida? ¿El orgullo? ¿La egolatría? ¿Mi autosuficiencia? ¿Qué quieres que quite, Señor? Porque Dios quiere que seamos mejores todos los días. Dios nos habla y nos dice, hermanos, que si algo sucede en nuestras vidas es porque Dios lo ha permitido. Vayamos a Lucas capítulo 17, 20. Vamos a ir concluyendo rápidamente. Lucas 17, 20. Usted me alcanza. Lucas 17, 20. Preguntado por los fariseos, cuando había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Texto 23. Y os dirán: helo aquí o helo allí. No vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Texto 26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre, ¿qué? Jesús habla de los últimos días. La gente estará como en los tiempos de Noé y de Lot, preocupados, ocupados en sus cosas personales. El mundo puede estar así, pero el cristiano tiene que estar con su Señor. Poned la mira en las cosas de arriba, hermanos. Pongamos la mira en las cosas de arriba. El día de hoy Dios nos dio una palabra a la iglesia en general que está aquí de Cristo, porque todos somos iglesia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios nos llama en este aniversario a hacer un balance con nuestra vida cristiana. Dios es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Pero no abandonemos su palabra. Dios es fiel, pero no abandonemos la palabra del Señor. No descuidemos nuestra vida, porque lo que el hombre siembra, eso cosecha.